Vamos a orar pidiendo la presencia del Espíritu Santo y que la enseñanza de hoy pueda hacer milagros en nuestras vidas. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, en esta noche te agradecemos porque nos has permitido reunirnos en este lugar. Y antes, Señor, de continuar, queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar. No queremos vernos en el penoso momento en que por causa de irreverencia, Señor, se ve estropeado este momento especial. Por lo tanto, Espíritu Santo, vamos a pedirte que calles este hermanito. Necesitamos, Señor, que se dé el lugar, el respeto que tú te mereces. Somos seres caídos y como consecuencia de ser seres caídos, pues a veces, Señor, Satanás es el que está detrás de todos estos asuntos. Pero tú ya lo venciste y tú, Señor, amas a este hombre también. Humanamente hablando, tal vez en lo personal hay sentimientos encontrados, pero tú aún por ese mismo hombre también moriste, Señor. Por lo tanto, que el alcohol no ingiera o incida en esa irreverencia, Señor. Por lo tanto, lo ponemos en tus manos. Yo sé que Él entiende, porque sinceramente no hay ebrio que no sepa lo que hace o habla. Pero Señor, prefiero ser yo que hable antes que caiga en tus manos, Señor. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por lo tanto, Señor, según tus misericordias, toma el control en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Tenemos la presentación. Vamos a tratar de ser breves, anticipándonos a posibles cosas que puedan suceder. Esperanza segura de ser aceptados. Queridos hermanos, si hay algo que el ser humano no logra entender, ni yo, su servidor, es que cómo es posible de que Dios te ame, Dios reciba al pecador tal como es. Y posiblemente haya una contradicción en el pensamiento del ser humano en cómo entender de que Dios sea capaz de asegurarnos de que Él nos acepta, porque por lo general, si tú te portas bien, la gente cree que merece respeto, merece ser considerado, y entonces casi siempre en nuestra mente también cristiana pensamos que tú necesitas hacer algo para que Dios te acepte. Y hace semanas atrás estaba escuchando una meditación de alguien por ahí y qué difícil es para el adventista de antaño, el adventista clásico de los años 70. Yo recuerdo todavía los sermones que popularmente más se predicaba y tenía que ver más con la ley de Dios. Debe ser por eso que tal vez en muchos lugares nos relacionan o creen o la gente utiliza ese argumento, es decir, los adventistas solo hablan de la ley de Dios. Y claro que sí hay que predicarlo, pero el adventismo o el adventista clásico le cuesta entender que la salvación es por gracia y que eso implica que si tú eres salvo por gracia, entonces ahora bajo la dirección del Espíritu Santo debe ser dirigido a obedecer la ley de Dios, que en griego es la palabra nomos, que se aplica a los 10 mandamientos, pero también a todas las escrituras. Por lo tanto, como adventistas, nuestro desafío es entender de que Dios, a pesar de que todos y a veces algunos tal vez están más sometidos al pecado, pues Dios no le impide a nadie acercarse a Él. ¿Estamos entendiendo? No le pongan mente a eso. Sigamos esto, porque si no nos vamos a fastidiar. Entonces, estamos en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 2.
dice la palabra de Dios, se acercaban a Jesús. ¿Quiénes? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y come con ellos. Ahora, ustedes recordarán quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran la crema innata de la iglesia en ese momento. Por lo tanto, imagínese usted Jesús ahí ministrando a la multitud. Y ahí había de todo, grupos diversos. Entre ellos habían algunos que seguían a Jesús porque veía que Jesús multiplicaba el pan. Y entonces para muchos Jesús representaba el alimento que él necesitaba, el alimento físico. Y entonces decían ellos: bueno, estando con Jesús yo no voy a aguantar hambre. Había otro grupo que era el grupo de los enfermos, y estos seguían a Jesús porque querían ver el momento en el cual él hiciera un milagro y él saliera beneficiado. Tercero, estaban los discípulos, estaban también entre ellos los fariseos que decían ser ya seguidores en la fe. Pero había un grupo también, irónicamente, de entre los fariseos que siempre buscaban ocasión para hacer caer o entran para Jesús y de esa manera tener argumentos para poder juzgarlo. Ahora, si ustedes notarán, van a notar que en realidad los motivos por el cual tú sigas a Jesús puede ser diverso. Es más, Jesús sabe que tal vez tú le sigues por los motivos equivocados. Hubieron personas en la Biblia que siguieron a Jesús con los motivos equivocados. Propósitos personales, ambiciones personales que querían obtener a través de Cristo. Un ejemplo de ellos es Judas Iscariote. Siguió a Jesús, Jesús le permite seguir. Pero sin embargo, los motivos por el cual hicieron que Judas se acercara a Jesús no eran motivos correctos. Judas esperaba que en algún momento, decía él, Jesús va a llegar a ser rey, se va a coronar, y entonces yo voy a ser el tesorero, la mano derecha. Eso nunca llegó, porque Jesús vino no a ser servido, sino a servir. ¿Saben que según las estadísticas, esto es una estadística del año 2011, está un poco desfasado, podríamos decir, pero saben que hay, según el estudio, hay muchas personas que tienen miedo al abandono. Ustedes saben que hay miedo entre la gente en ser aceptados porque ellos sienten que van a ser rechazados. Dicho sea de paso, todos en algún momento tal vez hemos sido rechazados de una manera. Ahora, esto puede desencadenar una serie de reacciones fisiológicas y emocionales que son similares a las que se producen cuando sentimos dolor físico, ansiedad y estrés. Además, se ha demostrado que el tener miedo al rechazo puede limitar nuestras interacciones sociales y oportunidad de crecimiento. La humanidad tiene miedo y el miedo proviene de situaciones que tú hayas vivido. Puede haber miedo en ti de ser rechazado porque tal vez el estereotipo de la sociedad hoy presenta ciertos matices a los cuales te presentan o te hacen creer que tú te debes acomodar o amoldar en lo que la sociedad hoy practica. Pero sin embargo, pues a pesar de que todos nosotros sentimos eso, pues resulta que hay alguien que nunca rechaza a las personas. Lucas capítulo 15, por eso el versículo 1 y 2, dice que había una gran multitud, Jesús estaba ministrando ahí, y dice que se acercaban publicanos y pecadores. Pecadores, ¿pero por qué? ¿Qué habrán hecho esta gente por el cual la Biblia o el escritor bíblico, que a pesar de que había una multitud, Lucas se enfoca directamente a este grupo o dos grupos de personas que él menciona? Por un lado,
estaban los publicanos, que su único error era el ser cobrador de impuestos. Pero ante los líderes religiosos, esta gente era considerada de la peor calaña. Eran marginados incluso de la gracia de Dios según los fariseos. Por otro lado, estaban los pecadores, o sea, de manera general, gente que posiblemente no encajaba en el círculo religioso de ese entonces. Y entonces, por esa razón, pues eran rechazados. Jesús mira la actitud de los fariseos, porque los fariseos dicen, ¿cómo éste puede recibir a este tipo de gente? En cierta ocasión, creo que fue para la campaña anterior que tuvimos el año pasado, anduvimos visitando ahí en un sector de por acá, y recuerdo que llegando a una casa, el esposo ya había tomado la decisión para bautizarse. Pero noté que en la casa del hermano, en realidad ya había sido hermano adventista, pero pues estaba apartado. Y entonces platicando con él, expresaba su decisión, pero recuerdo que estaba la esposa, estaba, si no me equivoco, una de las hijas, y yo veía en los rostros de ellos una incredulidad. Porque qué difícil es para el ser humano tratar de aparentar los sentimientos. Y entonces lo que yo noté en mis adentros es que la esposa decía, bueno, una vez más, este hombre dice que va a cambiar. Pero en la mirada de ella yo interpreté, yo ya sé que esto otra vez no va a ser así. Este va a volver a fallar. Y hermanos, ¿cuántas veces tú has fallado? ¿Cuántas veces vuelves a caer en la misma situación? A veces, tal vez, vez tras vez has prometido y ya la gente ya no te cree. Pero yo dije, no sé si el hermano hasta el sol de hoy recordará, pero yo le decía, mira, tú en el nombre de Jesús puedes cambiar, porque no hay pecado tan arraigado en ti, no hay un vicio tan curtido en tu célula del cual Cristo no pueda hacer el milagro en cambiarte. Porque soy testigo de cómo Dios ha cambiado hombres que antes vivían en la indigencia, pero que por fe, cuando ya no encontraban más solución para su problema, cayeron rendidos ante Dios, y ahí fue el inicio del cambio en su vida. Y muchos de ellos, a pesar de lo que cargan con los golpes de la vida, tal vez físicamente, pero han cambiado para honra y gloria de Dios. Digo esto porque cuando digo esa palabra, recuerdo una vez, estaba en un banco en Jinotega, y allá me encontré un hombre. Ustedes saben que el que es golpeado por la vida se mira, en su aspecto físico. Y estaba platicando él con una hermana de iglesia, de su iglesia, y yo veía al hombre tatuado por todos lados, cicatrices por todos lados, incluso su corte era muy parecido a mí, pues no andaba mucho cabello, y hasta en la cabeza tenía cicatrices. Pero lo que me llamó la atención es que estaba hablando de la Biblia. Y yo dije, qué hermoso es ver a un hombre o a una mujer transformado por el Evangelio. Porque sinceramente no es
hasta dónde hayas caído, sino hasta dónde con la ayuda de Dios tú puedes ser cambiado. El problema del ser humano es idealizar a las personas. Este es un problema serio de nosotros. Venimos y comenzamos a idealizar, y cuando vemos que las personas no cumplen las expectativas, entonces, ¿qué hacemos? Las excluimos, menospreciamos o denigramos en última instancia. Es que el ser humano se hace una ideología, o sea, idealizar a la persona es creer que esta persona va a ser así como a ti te gusta, así como tú quieres, pero en realidad eso en el plano humano puede ser incluso una utopía. Porque si tú buscas al hombre perfecto, si buscas a la mujer perfecta, si buscas al hombre o el del sueño de tu vida, te vas a chasquear. Todo lo humano es falible. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, el único que nunca te va a fallar se llama Cristo Jesús. ¿O a poco han conocido personas que tal vez se casan amándose, se prometen amor eterno, tal vez exagerando, y convivieron 50 años de casados? Y de repente dice, ya se acabó el matrimonio. Y entonces uno dice, ¿pero qué pasó allí? Pero si ustedes me preguntan, me hacen una pregunta así directa. El Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, tú edifica con Dios. La palabra de Dios dice entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Dios solo, hablando de los pensamientos que tenemos como seres humanos, la gente cree que Dios solo recibe a la gente que ya son buenas o han hecho cambios en su vida. Estas, yo los etiqueté como ideas prejuiciadas. Y hay una que posiblemente por las redes no lo voy a mencionar. Pero también, si ustedes me preguntan, una opinión muy personal, para mí es un tipo de prejuicio santo también que tenemos. Vamos a analizar entonces. Dios solo recibe a las gentes buenas o que ya han cambiado su vida. ¿Eso sucede, sí o no? ¿Sucede eso, sí o no? Porque tú vas a notar que cuando uno hace la invitación a aceptar a Jesús, cuando tú te das cuenta en realidad de que necesitas a Cristo, de que si no aceptas a Jesús, cosas peores te esperan, tú lo sabes. Pero de ahí a dar el paso para decir, yo quiero aceptar a Jesús, es un llamado que viene del profundo del ser, del alma. Pero sin embargo, cuando tú quieres cruzar la línea de fe para decir sí a Jesús, hasta el que es menos moralmente capaz, o el amigo, la amiga o el conocido, alguien más de alguno comienza a decirte esto en tu cabeza. ¿Cómo que tú vas a aceptar a Jesús? Si no fue que hace ratito, hace 5 minutos, te vi saliendo del bar. Tú vas a aceptar a Jesús, pero si tú eres un mal hablado. Tú vas a aceptar a Jesús, pero si eres un mujeriego. O sea, esta idea prejuiciosa nace en la mente humana porque se nos ha enseñado que Dios ama al bueno y que por ende la religión es solo para la gente buena. Ese era el pensamiento de los fariseos. ¿Cómo Dios, si es Dios, si es santo, si es perfecto, por qué Dios se tiene que juntar con el pecador, con seres caídos? Pero queridos hermanos, Dios es Dios y Dios es santo. ¿Y saben por qué Dios hace eso? Porque te ama. Porque sabe que si Dios no viene al encuentro del ser humano
estamos perdidos. Por esa razón, Dios va a hacer todo. Y hay algo que debes entender, hermano. Dios es Dios. La influencia o el círculo en donde está el pecado puede ser que a ti te dañe. Porque hay algo también que tú debes entender, que entrando en el círculo o en el cerco, en el perímetro del pecado, tú no estás inmune, puedes caer. Por esa razón, cuando mires que el pecado está acá, la tentación acá, lo mejor es, en el nombre del Señor, decir, yo me voy de acá. Pero solo hay alguien que puede estar en cualquier lugar. Y ese alguien es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no cede al pecado. Más bien el pecado huye delante de Dios. Amén. Por esa razón es que Jesús no tiene problema con acercarse al publicano. No tiene problema de acercarse a aquel que tiene un estado moral degradado. No tiene problema, según Juan capítulo 8. Ahí encuentra la historia de una mujer pecadora, así la menciona la Biblia. Jesús se encuentra con ella. Ella sabía que estaba en pecado. Todos la juzgaban, pero sin embargo Jesús la acepta tal cual es. Pero ahora cuando es transformada, Jesús le dice, vete y no peques más. Queridos hermanos, por lo tanto, cuando se trata de entregar tu vida a Jesús, este prejuicio siempre te lo vas a encontrar. A veces incluso padres, son madres o algún familiar que te dice, mira, pensalo bien, mira. Porque ¿quién te asegura que vas a perseverar? Especialmente cuando uno es joven y dice, hey, Dios no es juguete. ¿Han escuchado eso, sí o no? Dios no es juego. Y entonces te dice, como Dios no es juego, piénsalo bien. Y entonces sí o no ya comienza dos emociones dentro de uno. Y tú en tus adentros dices, sí, es cierto. Y tú mismo dices, si yo misma sé que estoy mal. Y entonces muchos hacen esto por ese prejuicio. En vez de dar el paso de fe, dan uno atrás. Y cuando das el paso para atrás, no solo das uno, porque Satanás se encarga de que tú vayas más y más fuera de Jesús, lejos de Jesús, y por ende estás en un terreno que muchas veces por tu decisión es irretornable. Dios, segundo prejuicio, Dios no puede cohabitar con los pecadores por ser santo, ya lo aclaramos. Tienes que tener mucho conocimiento doctrinal para bautizarte. ¿Has escuchado eso, sí o no? Dice la gente, cuando tú vas a tomar la decisión, hey, pero si ni la Biblia lees. Ah, pero se ha estado viniendo a la campaña. Por lo tanto, se ha estado estudiando la Biblia, sí o no. Y entonces cuando viene este punto, la gente dice, bueno, es que es cierto. Es más, yo he conocido varios como el hermano. Yo he tenido mi esposa sabe, por eso antes que me levantara a predicar me dice, porque en realidad como que me he encontrado con varios hermanos así. Y entonces, a veces cuando vamos a este asunto, recuerdo siempre un muchacho que era ex adventista y cuando siempre andaba alegre, entonces comenzaba a teologar. Y entonces en su teología sacaba muchas cosas interesantes. Y decía, sacaba o empezaba a hablar acerca de temas de la Biblia, pero resulta que muchos de ellos pues estaban erróneos. Por lo tanto, querido hermano, entienda bien esto. Usted no necesita tener mucho conocimiento. A veces ahí es que yo dije que voy a ser cuidadoso con lo que voy a decir. Porque sí o no, que a veces como adventistas, y no es que estoy criticando a mi iglesia, yo amo esta iglesia.
y para mí es mi iglesia. Por eso soy bien celoso con él. Pero sí o no, alguna vez, si usted tiene confianza, me puede preguntar a mi pastor quién le dio estudios bíblicos. En mis tiempos, allá por lo menos en la costa, yo me bauticé en el 92, pero en la década de los 70, 80, por lo menos allá, opinando por mi zona, no sabíamos qué eran estudios bíblicos. A mí nunca nadie me dio estudio bíblico, nunca. ¿Por qué yo lo catalogo con cierto prejuicio? Lo estoy minimizando, lo uso en diminutivo porque no quiero satanizarlo tampoco. No digo que sea mal que usted sea orientado con las 20 o 24 lecciones de la fe de Jesús. Pero si usted me pregunta, pastor, yo necesito ser bautizado para ser salvo, haber cumplido las 24 enseñanzas. Si usted me pregunta de manera directa y concisa, yo le digo, no. No. Es más, si usted a mí me pregunta, ¿cuántas creencias o doctrinas necesito conocer para ser salvo? ¿Alguien me puede contestar? No, ahí sí estamos cero. Usted solo tiene que conocer una creencia, una doctrina, y esa se llama conocer a Cristo Jesús. Amén. Y le voy a dar dos ejemplos. Uno, el ladrón en la cruz, ¿a quién reconoció como su Salvador? A Cristo Jesús. Segundo, más adelante, ya cuando incluso en Hechos 2, usted encuentra a Pedro predicando un solo sermón, y el sermón se llamaba Cristo Jesús, ese Mesías, ya vino, murió, resucitó, pagó el precio y ahora está a la diestra de Dios el Padre. Dice entonces, Hechos 2:38, desde el 37 dice que se compusieron de corazón y dijeron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué les dijo Pedro? Crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Por lo tanto, queridos hermanos, les voy a poner un ejemplo más. ¿Recuerdan la experiencia del etíope? ¿Cuántas lecciones recibió el etíope? El etíope, allá Felipe lo encontró, le presenta y le hace, ¿qué es lo que estudiaron juntos? Isaías 53. Allá iba el pobre etíope estudiando del cordero sufriente y decía, ¿a quién se refiere? Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces dice, ¿cómo voy a saber si nadie me enseña? Y entonces le explicó que ese cordero es Cristo Jesús, ya vino y hoy está en el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Y saben por qué Dios muchas veces hace este tipo de cosas? Porque sabe que tal vez el mensaje que vas a escuchar en esta noche, al igual que estos hombres que mencionamos, puede ser que sea la única que tú escuches ya en tu vida. Por esa razón, queridos hermanos, no permitas que los prejuicios predominen en tu decisión. Las siguientes voy a leerlas así de manera rápida. Algunos dicen, Dios no es juguete, por lo tanto debes pensar bien la decisión de entregar tu vida. ¿Estás muy joven o estás muy niño para bautizar? ¿Hemos escuchado eso, sí o no? Prejuicio. Siguiente, ¿necesitas judaizarte para ser salvo? Para aquellos que creen en la circuncisión, que todavía hoy se circuncidan, dice, tú tienes que circuncidarte para ser salvo, para ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué más? Algunos enseñan salvación por obras. Puede ser que tal vez indirectamente tú y yo creamos todavía en ese tipo de salvación. ¿Qué más? Ya se sabe quiénes se van a salvar. ¿Quién te asegura que vos o tú estés entre ese grupo? ¿Nos han dicho sí o no? Alguien va a tomar su decisión y dice, hombre, pero si la salvación ya se sabe quiénes se van a salvar. ¿Quién te asegura que tú, así como estás en esa lista?
Hay gente interesante y lo dicen así. Y muchos creen, muchos se desaniman por eso. Y por esa razón, entendiendo en el pensamiento racional, dicen, hombre, es cierto. Pero sin embargo, la Biblia presenta que la salvación es para todo el mundo. Ahora, publicanos y pecadores, para ir finalizando, ustedes van a notar que hay un verbo que Lucas usa para referirse a los publicanos y pecadores. Dice, se acercaban. En realidad, muchas más personas se acercaban a Jesús, pero él resalta la actitud de estos dos grupos. ¿Los fariseos también se acercaban a Jesús, sí o no? Claro que sí. Pero sus corazones estaban cerrados a la influencia del Espíritu Santo. Queridos hermanos, usted, querido amigo, si usted siente la voz de Dios, y yo sé que Dios te ha estado hablando y te está hablando, y tú sabes que necesitas entregar tu vida a Jesús, porque sabes que has intentado todo y las cosas no salen como tú esperas. No se trata de quién seas. Se trata de cómo tú te acercas a Jesús. Tú puedes acercarte como el resto de la gente, un protocolo, una rutina, pero cuando tú te acercas con fe y aceptas a Jesús, entonces ocurre un milagro en tu vida. Porque el que se acerca a Jesús no puede seguir siendo igual. Amén. Eso es así. Por lo tanto, la invitación, hay dos cosas que tú debes entender claramente. Número uno, que la salvación solo se encuentra en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de salvación, usted dirá, pero ¿de qué tengo que ser salvo, pastor? Puede ser que tu problema sea tu carácter. Puede ser que tu problema sea que no eres capaz de mirar solo a una persona. Tu problema puede ser que tal vez tocas lo que no debes tocar. Tu problema puede ser tal vez algún vicio. Pero yo te pregunto, ¿por qué tienes que seguir siendo igual? Si en Cristo tú sabes que puedes cambiar todo eso que tú conoces. Pero saben que en el mundo la gente cree que el más valiente es el que da golpes o el que responde o es agresivo. Pero en realidad el valiente es aquel que se levanta en el nombre de Jesús, reconociendo que no es nada. Y dice, Señor, yo te acepto. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos lo heredan ¿quiénes? Los valientes. Número 2, quiero que hoy salgas con la seguridad de saber que Cristo recibe a quien lo acepte sin prejuicios. No hay algo que tú hayas hecho que te desacredite y decir, es que no me va a aceptar. No hay. Y tú puedes haber caído 1000 veces. Pero aún así, cuando tú regresas, dice Miqueas capítulo 7, que Dios como tú, que perdona el pecado del remanente y su iniquidad, no retiene para siempre su enojo, sino que se complace en hacer misericordia. Tomará nuestros pecados y ¿dónde los va a tirar? En lo profundo del mar, de manera metafórica. Y nunca más se acuerda de esos pecados. Amén. Es el Dios que yo encontré y encuentro y todos los días sigo encontrándolo.
un Dios que no cambia, un Dios que es capaz de bajar a lo sumo para poder sanar. Quiero invitar a aquellas personas que quieran aceptar esta promesa del Espíritu Santo. No voy a pedir que te levantes. Si tú quieres que ore por ti, solo levanta la mano ahí donde estás. Hazlo con fe. Hazlo con fe. Y yo estoy seguro de que Dios hoy va a hacer algo especial por ti. ¿Habrá alguien que quiera que ore por él o por ella? Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Habrá alguien más? Amén. Dios te bendiga. Y bueno, también soy libre, libre, libre de la pena y el dolor. Soy libre, libre en los brazos de mi Salvador. Libre, libre, libre del pecado y de su error. Soy libre, soy libre por la sangre de mi Redentor. Mi alma estaba atada al mal, mi corazón vivía en confusión, abandonado y en aflicción. Llegó Jesús y me encontró, y hoy yo vivo en libertad, vivo en el gozo y la paz que Él me da. No tengo miedo, confío en Él, pues mi Jesús siempre ha sido fiel, y le daré mi adoración y alabaré a Cristo, roca de mi salvación, libertador, consolador y dueño de mi corazón. Yo vivo en libertad, vivo en el gozo y la paz que Él me da. Me da miedo, confío en Él, pues mi Jesús siempre ha sido fiel, y le daré, yo le daré y alabaré, y hoy te alabaré, roca de mi salvación, libertador,
cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo murió. Señor, el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No somos nosotros que te buscamos, Señor. Eres tú buscándonos. Eres tú llamándonos. Eres tú tocando las puertas de nuestro corazón, Señor. Y a veces, Señor, somos osados, porque los necesitados somos nosotros. Y a veces el Espíritu Santo tiene que insistir. Pero hoy, Señor, antes de salir de acá, queremos decirte, Espíritu Santo, te abrimos las puertas de nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos y tus hijas. Y Señor, que esta semana sea de bendición espiritual para todos. Nos retiramos hoy, pero no de tu presencia. Lleva con bien a cada uno a sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.